Otoño de 1882, Nuevo México. Esa tarde, mientras cabalgaba para revisar la cerca norte, Isen se detuvo repentinamente. En la vasta pradera, tan ancha e interminable como el mar, una pequeña imagen lo dejó paralizado. Un niño apache, de no más de 5 años, descalzo y vestido con ropa hecha jirones. Su rostro estaba cubierto de barro, y unos ojos oscuros, salvajes y aterrorizados como los de un pequeño animal perdido. El chico tembló y retrocedió al ver a Isen, luego se desplomó sobre la hierba seca por el hambre y el agotamiento. Isen se acercó lentamente, hablando con una voz profunda y ronca. Él no sabía que aún conservaba ese tipo de consuelo. Tranquila, pequeña. Aquí nadie te hará daño. Sin dudarlo, Isen subió al niño a su caballo y regresó a la cabaña, plenamente consciente de que los apaches no eran bienvenidos en este pueblo. A la luz parpadeante del fuego, cocinó gachas de avena, limpió suavemente los pies raspados del niño y le entregó un pequeño caballo de madera, un regalo que Isen había tallado una vez para un hijo que nunca llegó al mundo. Esa noche, mientras el niño dormía profundamente junto al fuego, aferrado al caballito de madera como si fuera su mundo entero, Isen permaneció en silencio durante un largo rato. Algo en su interior, algo enterrado bajo capas de pérdida y tiempo, comenzó a agitarse. Algo que creía muerto con el pasado. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de la cabaña de madera e iluminaron el pequeño rostro que aún dormía junto al fuego. El niño aferraba el caballo de madera a sus brazos como si temiera que alguien pudiera arrebatárselo. Isen estaba de pie en un rincón de la habitación, apoyado contra una viga de madera, observando la escena con una extraña sensación que no podía definir con exactitud. Durante muchos años, esta casa no había conocido el aliento de vida. Y ahora, incluso el leve aliento de este niño era suficiente para cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, la duda se apoderó de su mente como la noche después del anochecer. ¿Qué estás haciendo, Isen? Se preguntó a sí mismo. Este niño no le pertenecía. Él no encajaba en el mundo de Isen. Mantenerlo en la cartera significaba buscarse problemas. Los habitantes del pueblo no necesitaban una gran razón para odiar a los apaches. Y una vez que descubrieran que estaba escondiendo un niño, se volverían contra él. Algunos incluso podrían venir y quemar el rancho hasta los cimientos. Ese pensamiento lo atormentó toda la mañana mientras llevaba el caballo hacia los campos. Con cada paso, discutía consigo mismo. Tal vez debería alertar a las autoridades. Tal vez debería llevar al niño a algún lugar donde su gente pudiera encontrarlo. Pero como una sombra, el recuerdo del hijo que nunca llegó a este mundo regresó al que le había tallado juguetes de madera, cosido ropita diminuta y al que nunca oyó llorar. Cuando el sol estaba en lo alto del cielo, el niño se despertó y se tambaleó hacia la puerta. Al ver a Isen cortando leña fuera del porche, dudó un instante, luego dio unos pasos hacia adelante, manteniendo la distancia. Esos ojos, llenos de miedo, cautelosos pero también rebosantes de esperanza, parecían atravesar el muro que Isen había construido alrededor de su corazón durante los últimos 8 años. ¿Tienes hambre?, preguntó. El niño asintió levemente. Isen colocó un tazón de gachas calientes frente a él y se sentó al otro lado de la mesa. No se pronunciaron palabras, solo el suave tintineo de una cuchara contra el cuenco y el susurro del viento a través de la pradera. Pero en ese momento de silencio, algo invisible se formó entre ellos, un hilo que Isen sabía que nunca podría romper, por mucho que lo intentara. Esa tarde, intentó colocar al niño sobre el lomo de un caballo. Al principio, el niño estaba asustado, pero mientras el animal trotaba suavemente sobre la hierba, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, la primera desde que Isen lo había encontrado. Le conmovió profundamente a Isen. Cuando cayó la noche y la luz del fuego danzó en las paredes de la cabaña, Isen se sentó solo, aferrado con fuerza a su vieja navaja de bolsillo. Sabía que la decisión ya estaba tomada, no por lástima, no por culpa,
sino por algo más profundo. No podía soportar perder la oportunidad de ser padre una vez más. «Te quedarás aquí», susurró, mirando al niño dormido. «Pase lo que pase, te protegeré». En ese momento, la decisión quedó tomada, y él asumiría toda la responsabilidad por ese niño. Había pasado un día desde que Isen encontró al niño. El niño era ahora más fuerte. Su piel había recuperado algo de color y había comenzado a caminar por la cabaña. Aunque todavía le temblaban un poco las piernas, no había dicho ni una sola palabra, pero se aferraba a Isen como si fuera el único refugio seguro que le quedaba en el mundo. Cada vez que Isen salía a los establos, el niño se sentaba junto a la ventana y lo observaba, sin soltar nunca su pequeño caballo de madera. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y el frío viento del crepúsculo barría la tierra, Isen estaba remendando una sección rota de la cerca detrás del granero cuando oyó el sonido lejano de cascos. Años de vivir en soledad habían aguzado sus instintos. Inmediatamente se puso alerta, apoyó la mano sobre el revólver que llevaba al costado y se quedó quieto detrás de un viejo roble. Por el estrecho sendero que conducía al rancho, apareció una mujer. Montaba un caballo flaco y medio muerto de hambre. Su cabello ondeaba salvajemente al viento, y sus oscuros ojos ardían de agotamiento y desesperación. Su camisa de ante estaba rasgada, y aún conservaba una marca roja alrededor de su muñeca izquierda, dejada por una cuerda. Cuando vio al niño jugando junto a la ventana de la cabaña, soltó el asiento, se desplomó en el suelo y gritó con voz ahogada en apache. El niño oyó esa voz. Dio media vuelta y salió disparado hacia la puerta. En un instante, se arrojó a los brazos de la mujer, sollozando y gritando algo una y otra vez. Isen permaneció inmóvil, con la mano aún sobre la pistola, pero luego la bajó lentamente. No necesitaba entender su idioma para conocer la verdad. Esta era la madre del niño. La mujer cuyo nombre Isen más tarde descubriría que era Tea, abrazó fuertemente a su hijo y lloró. Había vagado por la pradera durante 8 días, buscando al niño que había desaparecido cuando su grupo fue dispersado por soldados de patrulla. En sus ojos aún brillaba una luz intensa cuando miraba a Isen. «Lo salvaste», dijo en un inglés entrecortado. «Gracias». Isen bajó la cabeza y respondió en voz baja. «No hace falta que me des las gracias. Simplemente hice lo correcto». Cuando Tequina se tambaleó agotada, él la ayudó a entrar en la cabaña, reavivó el fuego y le dio un tazón de gachas calientes. Sabía perfectamente que permitir que se quedaran podría acarrear serios problemas por parte del pueblo, donde los apaches eran vistos únicamente como enemigos. Pero entonces dijo algo que ni él mismo esperaba oír. «Tú y el niño podéis quedaros todo el tiempo que necesitéis». Los ojos de Tina se detuvieron en él, agradecidos pero cautelosos. Pero cuando vio a su hijo durmiendo plácidamente en la cama, aún aferrado al caballito de madera, asintió. Esa noche, por primera vez en 8 años, la cabaña de madera de Isen ya no estaba llena, solo se oía el viento y el crujir de las tablas. A la luz parpadeante del fuego, se oía la respiración tranquila de un niño, el suave murmullo de una madre apache y el latido silencioso del corazón de un hombre que poco a poco encontraba una razón para vivir de nuevo. En los días que siguieron, la vida en la pequeña cabaña comenzó a adquirir un nuevo ritmo. Tina seguía débil, pero hacía lo que podía. Ayudaba a Isen a ordenar, a cocinar y a cuidar de Toma. El niño, que ya podía decir algunas palabras más en inglés, seguía a Isen hasta los establos todas las mañanas, con los ojos bien abiertos y curiosos. La cabaña, antes fría, ahora estaba llena del calor de la vida, aunque los tres todavía no habían intercambiado muchas palabras. Entonces, una tarde, cuando el frío viento del norte azotó la región, Toma empezó a toser. Al principio, era solo una pequeña raspadura seca. Pero a la mañana siguiente, ardía en la cama, luchando por respirar. Su carita se puso roja, sus labios se agrietaron y resecaron, y el débil sonido de Mapa le atravesó el corazón a Isen como un cuchillo.
Dakinabun ya había visto esta fiebre antes en su tribu. Si no conseguían bajarle la fiebre rápidamente, la enfermedad podría costarle la vida en pocos días. No hubo discusión. Juntos, se lanzaron a una lucha desesperada por la vida de Toma. Isen corrió hacia el arroyo, empapando paños en agua fría para colocarlos sobre la frente del niño. Tina quemó hojas de la bolsa medicinal de su tribu, infusionándolas hasta obtener un líquido oscuro y amargo que fue dejando caer cuidadosamente en la boca de su hijo, gota a gota. Durante 2 días y 2 noches, ninguno de los dos durmió. Isen permaneció junto a la cama, sin soltar en ningún momento la pequeña mano ardiente que sostenía la suya. Cada vez que la fiebre bajaba, aunque fuera un poco, sentía que ganaba una batalla. Una vez, cuando Toma deliraba y lo llamaba mientras dormía, Isen se inclinó y le susurró suavemente: «Papá está aquí. No me voy a ninguna parte». En aquellas horas de tensión, la distancia entre él y Tekina desapareció silenciosamente. Cuando a ella le temblaban las manos por el agotamiento, él colocó suavemente las suyas sobre las de ella, sin decir una palabra, pero haciéndole saber que estaban luchando juntos contra esto. Cuando se quedó dormido en la silla junto a la cama, fue Tina quien lo arropó con una manta y sonrió en voz baja. La tercera noche, la fiebre finalmente cedió. Toma durmió profundamente, con una respiración tranquila y profunda. Isen se desplomó en su silla con un largo suspiro de alivio. Mientras Tina permanecía sentada junto a su hijo, las lágrimas corrían por sus mejillas, ya no por miedo, sino por gratitud. «Nadie ha hecho nunca esto por mi hijo», susurró. Isen la miró, con voz ronca pero firme. «Ya no es solo tu hijo. Es nuestro». En ese momento, ambos lo comprendieron. El hilo invisible que los unía se había convertido en algo real. No es por lazos de sangre ni por obligación, sino por una familia construida por elección y confianza. Y allí, en aquella pequeña cabaña de madera al borde de la pradera, un hogar había comenzado a tomar forma silenciosamente. Estoy sinceramente agradecido por su presencia aquí. Si esta historia te ha conmovido, si te ha traído recuerdos de tardes polvorientas, si te ha resonado el eco de los cascos en el corazón, considera suscribirte a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos una vez más y te compartiré otro relato del viejo oeste. Los rumores se extendieron rápidamente más allá de la ciudad. Nadie sabía con exactitud quién había visto a la mujer apache comprando sal y harina en el mercado ni al niño de piel oscura corriendo cerca de los establos, pero en pocos días, todo Dry Hollow conoció la verdad. Isen Cole estaba dando refugio a Apache bajo su techo. Desde la forma en que la gente apartaba la mirada en la herrería, hasta los susurros en la tienda de ultramarinos y las miradas de desdén de quienes una vez le estrecharon la mano, cada cosa se sentía como una pequeña puñalada en el corazón. «Ese hombre ha perdido la cabeza», murmuró alguien. «Le degollarán mientras duerme», dijo otro. Pero Isen no dijo nada. Todos los días seguía yendo al campo, seguía llevando los caballos al arroyo y todas las noches seguía sentándose a contarle a Toma un cuento antes de dormir. Pero no todos se expresaban con palabras. Una mañana, cuando Isen abrió el granero, encontró un cartel clavado en la valla. «Sal de aquí mientras aún puedas». Esa misma tarde, alguien arrojó una piedra contra la ventana de la cabaña, lo que hizo que Toma gritara y rompiera a llorar. Y entonces, como si todos hubieran estado esperando una señal, la tormenta de odio finalmente se desató. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte rojo sangre, el sonido de los cascos resonó por el sendero de tierra que conducía al rancho. Isen salió, apoyando la mano sobre el revólver que llevaba al costado. En la penumbra del crepúsculo, 10 hombres cabalgaban con las armas colgadas a la cadera, con los rostros fríos como la piedra. Al frente de ellos estaba el sheriff Murdoch, un hombre que una vez había compartido whisky con Isen tantas veces que ninguno de los dos podía contarlas. Ni siquiera podía mirar a los ojos a su viejo amigo. «Isen», gritó Murdoch, «no quiero que esto se vuelva violento. Pero el pueblo no tolerará que un indio viva entre nosotros.
Entréguenlos o abandonen esta tierra. El aire era denso, pesado como el plomo. Tina estaba de pie detrás de la puerta, abrazando fuertemente a su hijo. Toma tembló, escondiendo su rostro en la camisa de ella. Isen bajó lentamente los escalones del porche delantero, deteniéndose a pocos metros de los jinetes. El sol poniente proyectaba profundas sombras sobre las arrugas de su rostro. No, dijo. Voz baja y constante. Se quedan. Esta es su casa. ¿Y el mío? Isen. Murdoch hizo una mueca de dolor. No empeores las cosas. Isen no respondió. En cambio, abrió su abrigo, dejando al descubierto el revólver Colt que descansaba en su funda. Si queréis llegar a ellos, dijo despacio y con claridad, tendréis que pasar primero por mí. El silencio se extendió por la pradera como una pesada manta. Nadie se movió. Nadie apretó el gatillo. Finalmente, Murdoch tensó las riendas e hizo un gesto a los demás para que dieran la vuelta, pero la mirada en sus ojos mientras se alejaban no era de derrota. Fue una advertencia. Esto no había terminado. Al caer la noche, Isen se sentó en silencio en el porche, con la pistola apoyada a sus pies. El viento traía consigo el olor a fuego desde el pueblo lejano, y en su pecho se agitó una sensación que conocía demasiado bien. La sensación de un hombre que ha elegido un camino sin retorno. Pero esta vez no estaba solo. Dentro de esa cabaña de madera, había 2 personas por las que daría la vida. Desde la noche en que esos 10 jinetes rodearon el rancho y se marcharon, nadie en el pueblo volvió a mirar a Isen Cole de la misma manera. Donde antes la gente asentía con la cabeza y se quitaba el sombrero al pasar él por la entrada de Dry Hollow. Ahora le daban la espalda como si portara alguna enfermedad mortal. Los susurros le seguían a cada paso, murmurados lo suficientemente alto para que él los oyera. Trató durmiendo con salvajes, completamente loco. En la tienda de ultramarinos, el tendero se negó a venderle un saco de harina. En el mercado de ganado, nadie quería comprarle las reses, ni siquiera a mitad de precio. Incluso el cartero, un anciano que había compartido innumerables cenas en la mesa de Isen, ahora tiraba sus cartas al suelo y se marchaba. Pero lo peor de todo eran los niños. Cada vez que Thea y Toma caminaban por la calle principal, les lanzaban piedras junto con palabras crueles y llenas de odio. Una tarde, Toma regresó a la cabaña con un largo arañazo en la mejilla y los ojos rojos de vergüenza. Isen se arrodilló para limpiar la herida. Sus manos temblaban de rabia e impotencia. «Lo siento», susurró. «Debí haberte protegido mejor». Pero Tequina solo negó con la cabeza. «Esto no es culpa tuya. Es el precio que pagamos». En las semanas que siguieron, sus vidas se convirtieron en un asedio invisible. El pueblo les cortó el paso. Nadie contrató a Isen para trabajar. Quemaron parte de su cerca en plena noche, sacrificaron 2 de sus vacas y clavaron un cartel en la puerta principal. Los salvajes no son bienvenidos. La cabaña se había convertido en un símbolo de desprecio. Nadie se acercó. Nadie ofreció ayuda. Aún así, Isen no se marchó. Todas las mañanas se levantaba temprano para reparar la cerca. Sembró más maíz y cebada en la tierra seca. Le enseñó a Toma cómo hacer nudos y encender un fuego. Tina recogía hierbas de las colinas, en silencio, mientras cosía ropa nueva para su hijo. Nunca lo dijeron en voz alta, pero los 3 lo sabían. Esta cabaña, esta tierra, esta familia ya no eran un lugar donde esconderse. Era lo único por lo que valía la pena luchar. Una noche, el viento frío sopló desde el norte, trayendo consigo el olor a humo de un pueblo lejano. Isen estaba sentado en el porche, con la pistola apoyada en su regazo y la mirada fija en el resplandor parpadeante del horizonte. Sabía que la gente del pueblo no había terminado. Sabía que el odio seguía ardiendo. Pero por primera vez en su vida, no tuvo miedo. «Nos quedamos», dijo con voz baja y ronca. «No importa lo que piensen, no importa lo que hagan, porque este lugar, este es su hogar». Taquina se sentó a su lado,
deslizando su mano entre la de él. Toma apoyó la cabeza en el hombro de Isen, y sus cansados ojos se cerraron lentamente. Y en ese momento, incluso cuando el mundo les dio la espalda, encontraron algo más grande que el miedo o los prejuicios. Se encontraron. Aquel verano llegó antes de lo previsto y con más intensidad de la que nadie había esperado. Los vientos cálidos barrían el valle seco como un fuego invisible, arrastrando polvo rojo y una tensión que nunca se había disipado del todo desde el día en que Isen Cole se enfrentó a todo el pueblo para proteger a su familia. Pero entonces sucedió algo que nadie vio venir. Algo más fuerte que el odio. Un brote. Comenzó con un niño, luego 2, 3. En una semana, la mitad del pueblo sufría fiebres altas, tos seca y delirios. El único médico de la región entró en pánico y huyó a Santa Fe, dejando a la gente de Dry Hollow sumida en el caos y el miedo. Los rumores se propagaron como la pólvora. Estamos siendo castigados. No hay medicina. Nadie sabe cómo curarlo. Isen se enteró de la noticia por el cartero, el único que aún se atrevía a acercarse al rancho. Aunque ya no le dirigía la mirada a Isen se lo contó a Tekina. Y en cuanto oyó hablar de los síntomas, se puso de pie de un salto. Bajo el resplandor rojizo del atardecer, sus ojos ya no reflejaban miedo ni amargura, solo determinación. «Conozco esta enfermedad», dijo Tina. «En mi tribu, lo tratábamos con hierbas. Pero necesito una hoja específica. Crece en lo profundo del cañón del sur». Isen asintió. «Entonces nos vamos». Sin dudarlo, ambos comenzaron a empacar. Pero justo antes de que se marcharan, una vocecita se alzó. «Voy a ir». Era Toma. Se quedó de pie en la puerta, con una mirada mucho más seria de lo que debería tener un niño de 5 años. «Soy pequeño», dijo. «Puedo bajar el cañón más fácilmente». Isen quería decir que no, pero al final no lo detuvo porque sabía que el chico estaba haciendo exactamente lo que Isen le había enseñado: proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, incluso si alguna vez le habían causado dolor. 3 días después, Tekina regresó con los brazos llenos de hojas curativas. Prepararon la amarga medicina. Enseñó a quienes aún tenían fuerzas cómo bajar la fiebre, aliviar la tos y aplicar las hierbas. Fueron de casa en casa, ignorando las miradas, los susurros, los juicios, y entonces ocurrió el milagro. La enfermedad comenzó a remitir. Una mañana, la primera persona a la que Isen ayudó a salvar fue una niña que una vez le había arrojado piedras a Toma y que despertó de sus sueños febriles. Su madre cayó de rodillas en el umbral de la cabaña de Isen, con lágrimas que corrían por sus mejillas. «Nos equivocamos», sollozó. «Nos equivocamos contigo». La noticia corrió como la pólvora. Poco a poco, la gente llegó a la cabaña. Algunos trajeron pan. Otros, madera y clavos para reparar las cercas quemadas. Incluso los hombres que una vez formaron parte del círculo de 10 pistoleros ahora inclinaban la cabeza en el porche que habían planeado incendiar. Un anciano, con las manos temblorosas, colocó una botella polvorienta de bourbon sobre la mesa de Isen. «Te debemos más que nuestras vidas». Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, Isen abrió la puerta del rancho y vio entrar a la gente de Dry Hollow con sonrisas en lugar de odio en los ojos. Y entre ellos, Toma corría, riendo y jugando con los mismos niños que una vez lo habían ahuyentado. Mientras el sol se ocultaba tras las praderas, Isen se paró junto a Tina. Extendió la mano hacia la de ella. No se pronunciaron palabras, pero ambos lo entendieron. No necesitaban el perdón para vivir. Pero habían salvado a todo un pueblo para que fueran vistos, para que fueran comprendidos. Y al hacerlo, habían sanado heridas más profundas de las que nadie podría sanar. La primavera siguiente llegó con la suavidad de un nuevo aliento sobre una tierra otrora dividida por el odio. El viento ya no traía el olor a ceniza y humo, sino la fragancia de las flores silvestres que florecían en las praderas, renacidas tras la plaga. Y en el extremo sur de Dry Hollow, otrora símbolo de desprecio,
La cabaña de Isen Cole se había convertido en parte de la comunidad. Cada mañana, las risas de los niños resonaban en los establos. Toma, ya no conocido como aquel niño apache, ahora era llamado el niño valiente, el que bajó por un peligroso acantilado para traer las hojas que salvaron el pueblo. Los adultos lo llamaban pequeño valiente. Los demás niños se peleaban por jugar con él a los palos bajo el sol. Tequina ya no era la mujer apache insultada. Era la sanadora de decenas de familias. Cada semana, abría la cabaña para enseñar a las mujeres a usar hierbas y curar heridas. Algunas dudaban al principio, pero su dulce sonrisa y sus manos hábiles disipaban cualquier duda. Ya nadie la llamaba salvaje. Ahora la llamaban la señorita Tequina, la mujer que salvó a sus hijos. Y Isen, el hombre una vez tildado de traidor, ya no estaba solo. Cada mañana se levantaba temprano para recorrer los campos con Toma y volvía a casa para trabajar con Tequina. Reparaban cercas y construían nuevos establos. La gente venía a ayudar, dejando sacos de semillas, panes y palabras de agradecimiento. Cuando el pueblo celebró su festival de primavera, los invitaron a los tres como huéspedes de honor y como una disculpa tácita. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo al atardecer, Isen estaba sentado en el porche de la cabaña, observando a Tequina recoger hierbas y a Toma jugar con un cachorro en el jardín. Una suave brisa hizo sonar las campanillas. Y por primera vez en muchos años, Isen no sintió ningún vacío en su interior. ¿Alguna vez pensaste, preguntó en voz baja, que tendríamos una familia? Tea levantó la vista, esbozando una dulce sonrisa. No, dijo, pero quizá no encontramos una familia. Tal vez construimos una. El niño corrió hacia ellos, se subió al regazo de Isen y apoyó la cabeza en su pecho. Te quiero, papá. El corazón de Isen se detuvo un instante. Esa palabra, una que creía que jamás oiría, se había vuelto real. Abrazó al niño con fuerza mientras Tina se sentaba a su lado, y su mano encontró la de él. Sin títulos, sin votos. Pero en ese momento, todos supieron que esta era una verdadera familia. A lo lejos, repicaron las campanas de la iglesia de Dry Hollow. Pero dentro de aquella pequeña cabaña de madera en la vasta pradera, el sonido más importante era el ritmo de 3 corazones latiendo al unísono, almas que una vez estuvieron perdidas. Ahora, plenamente encontradas, ya no buscaban un lugar al que pertenecer. Lo habían construido ellos mismos. El odio nunca sana. Solo profundiza las cicatrices y nos atrapa en la oscuridad. Las balas pueden derribar a un enemigo, pero jamás traerán paz al corazón. Solo el amor, la fuerza más valiente en un mundo cruel, y la compasión pueden derribar los muros que nos separan. Porque perdonar no es olvidar, es elegir seguir adelante con más ligereza. Juntos. Ha sido un honor compartir este viaje con ustedes, mis queridos amigos y fieles oyentes de Historias del Salvaje Oeste. Les deseo de corazón una vida llena de paz, alegría y felicidad donde quiera que estén en este mundo. Los quiero mucho. Cuéntenme qué les pareció esta historia. Dejen un comentario abajo. Escriban el número 1 si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal para más historias emocionantes del Salvaje Oeste.